Ciudadano Nicolás Maduro Moros, ¿jura usted en el nombre de Dios Todopoderoso? ¿Jura por el legado infinito de Simón Bolívar, libertador de la América del Sur? ¿Jura por nuestros ancestros primigenios? Y jura por su honor respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, y principalmente cuidar con lealtad y amor al noble pueblo venezolano en su camino para conseguir la prosperidad y la gloria. ¿Lo jura? Ante esta magna El camino a la prosperidad que perdió el pueblo venezolano en los 20 años de bolivarismo. Hoy vamos a hablar ya de la toma de poder por parte del presidente, bueno, como dicen ellos, constitucional, porque no es el electo. Vamos a hablar hoy de Venezuela y la crisis política que vive este país tras los fake news o las fake elecciones de julio del año pasado. Para ello contamos con la ayuda de dos amigos, Juan Carlos Pérez, que ya lo conocéis, y un nuevo amigo, Gustavo Beidler, que desde Uruguay nos va a intentar también explicar qué está sucediendo en este día tan extraño, ¿no? Porque elegimos esta hora porque dijimos va a ser justo cuando empiece el acto y resulta que ya acabó. Esto es como la Navidad, ¿no? La adelantan 3 meses, esto lo adelantan 1 hora y media. ¿Qué tal, Gustavo y Juan Carlos? Sí. ¿Qué tal? Un gusto. Saludos y gracias. Poder participar y poder dar mi punto de vista en la información que tengo, al menos, en tu canal. Pues vamos a intentar, Juan Carlos, ya hicimos ayer un programa, los dos explicando el día previo, ¿no? Las protestas por parte de la oposición al bolivarismo, ¿no? Ganadores de las elecciones según los países occidentales, al que yo estoy, en mi país, por lo menos el Parlamento Español, y esto lo quiero dejar bien claro, el Parlamento Español reconoció a Edmundo como vencedor, cosa que el gobierno no hizo esa declaración tan clara, pero como estamos en la Unión Europea, que también hizo nuestro Parlamento Europeo esa declaración 2 veces, para mí es el vencedor de las elecciones, ¿no? Gustavo, Juan Carlos, vamos a empezar un poco. Si queréis, podemos ver el acto, esta toma de posesión. Del usurpador. Sí, Lo digo porque aquí tengo un documento que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que puedo leer algún que otro artículo. Lee. Sí, si lo tienes apuntado, alguno, lo sabes de memoria. Sí, y si alguno quiere, pues luego puede leer a otros. El artículo 231. 231 que... Ya, las conexiones ya nos fracasan. Voy a buscarlo yo, el 231. Bien. Si quieres comentar tú algo mientras tanto, pues, sí. Para que no quede un silencio de mientras, lo que voy a ir aportando es tener en claro que ningún presidente del mundo se hizo presente en esta nueva asunción de Maduro, porque fue Díaz-Canel, que es dictador de Cuba, no es presidente. Siempre me interesa aclarar eso. Los presidentes son electos democráticamente. En el caso de Díaz-Canel, no es un presidente, es un dictador. Lo mismo sucede con Maduro. Y bueno, no sé, han ido representantes de África, no sé si del fue Congo. Un primer mandatario. Creo que del Congo, me parece. Pues el artículo 231 lo tengo justo aquí. Una pena que Juan Carlos le haya faltado la conexión. El candidato elegido o candidata elegida
tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pues claro, elegido, así al parecer, viendo los resultados electorales según las actas, que ahora están, el 80% más o menos de las actas están en Panamá, parece que lo de elegido, no. No, sin duda que no fue elegido. O sea, fue tan bochornoso el fraude, porque ni siquiera fue un fraude prolijo. No les interesó en su momento que fuera ni prolijo ni nada. Lo único que le interesó es mantener el poder, y mantienen el poder porque saben que no tienen un futuro dentro de Venezuela, ninguno de los integrantes del régimen, porque una vez que ellos dejen de tener el poder en sus manos, que lo tienen mediante la fuerza de algunos generales, ni siquiera de todos, van a tener que irse al exilio o van a terminar en la cárcel. Entonces no pueden de ninguna manera dejar el poder en manos de otros, menos en manos de alguien que sea electo democráticamente. Esto, Gustavo, es el resultado electoral, que yo soy de letras puras, pero sumarse y nunca puede salir más de un 100% de resultado electoral, ¿no? Aquí dijeron, bueno, vamos a hacer un apaño aquí, mira, ganamos pero no por mucho, vale, pongo un 51 por ahí con un decimal. Y dijo otro, vale, 51,2. Y dijo, vale, ¿cuánto le queda al otro? No, pero queda un 49,8. Bueno, eso es mucho, no, un 49, un 48,8. O eso es mucho, espera, bájase un poquitín y vamos a repartir el 4,6% para el resto. Y dice uno, vale, perfecto, lo hacemos. Yo apaño esto, dame una media horita y te hago yo un resultado electoral. ¿Qué pasó? Que entendieron que 4,6 para el resto de candidatos. Y claro, eso nos da unos resultados que se llegan al 130%. Pero no pasa nada. Para muchos políticos americanos y también españoles y gente del gobierno español, este resultado es bastante digno y bastante válido, ¿no? Incluso para un expresidente español, que hay un vídeo por ahí casi dice, bueno, este es el resultado que yo no estoy aquí para poner en duda esos resultados, ¿no? Bueno, Zapatero a tus zapatos. Seguramente Zapatero no aprobó matemáticas, no sé a qué facultad fue, a qué universidad fue, pero matemáticas seguramente no estudiaron. Pero, a ver, un 130% es mucho, ¿eh? Eso se ve que querían validar con mucha fuerza las elecciones, porque un 130% es muchísimo. Y si solamente se contaran los votos de los venezolanos que votaron en el exterior, creo que alcanzaría para al menos empatar a los votos que tuvo Maduro dentro de Venezuela. Sí. No tengo dudas. Ya leí el artículo 231, dice que el elegido. ¿Juan Carlos? Sí, no sé qué demonios está pasando más allá de lo de California, más allá de estas cosas. Es el wifi de su casa. Sí. Juan Carlos, quita la cámara y pon solo el audio. ¿Se escucha? Pon solo el audio. Sí, se escucha, pero mal. A ver, ahora. Mira, a ver. Si no, hace una cosa. Entra con el móvil o hace una cosa. Quita la cámara y deja solo el sonido. Tienes abajo de tener cámara. Una pena. Pues, si quieres, Gustavo, vamos hablando un poco. Ahora estás, ¿no? ¿Estás mejor ahora, Juan Carlos? No. Juan Carlos, entra con el móvil. Sal y entra con el móvil, no con el ordenador. La cosa es que... No. Sí, el mismo problema. Sí. Juan Carlos, voy a decírselo por aquí. ¿El qué? Que entres con el móvil, con la cámara del móvil y apaga el ordenador. Pues, si no, vea, menos mal que somos tres. Pues, Gustavo, se esperaban muchas cosas, ¿no? Y yo creo que también ellos esperaban que pasase algo, ¿no? Porque hoy mismo cierran la frontera con Colombia, hay un cierre casi del día entero y la noche de hoy. El espacio aéreo también está restringido, ¿no? A vuelos procedentes de Colombia.
y teníamos a Edmundo con varios expresidentes hispanoamericanos que iban a dirigirse hacia Caracas, ¿no? ¿Qué se sabe o qué escenario tenemos ahora mismo? Porque claro, esto ha cambiado todo de repente, ¿no? Yo lo último que escuché hace un ratito es que además desplegó misiles antiaéreos, defensas antiaéreas, lo cual me causó mucha gracia, con todo respeto, ¿no? Es un tema difícil, delicado el que estamos tratando, pero no puedo evitar que me cause gracia que Maduro haya ordenado desplegar sistemas antiaéreos en territorio venezolano. Porque lo único que podría llegar a derribar es un avión civil con expresidentes a bordo y con el presidente electo de Venezuela. No es más que parte de todas las payasadas que hace Maduro, que recordemos que es alguien que habla con pajaritos, así que tenemos que tomar con pinzas todo lo que hace Maduro. El cerebro detrás de esto, creo que la persona más avispada que hay dentro del gobierno venezolano, dentro del régimen venezolano, es Diosdado Cabello, o al menos cuando declara es el que parece, más allá de que es una persona extremadamente violenta e irrespetuosa de quien piensa diferente, parece ser realmente el cerebro de quien está detrás de todo esto. Yo hace días que venía diciendo en otros canales, en conversaciones sobre lo que pasa en Venezuela, que Maduro iba a ser hoy declarado presidente, iba a asumir la presidencia o la dictadura de Venezuela, porque lo que le ha faltado a la oposición es negociar con los generales del ejército venezolano. Esto se ganaba o con una multitud desbordante en las calles y que no se movieran de las calles, o con negociaciones con la cúpula militar venezolana. Evidentemente las negociaciones o no existieron o no llegaron a un buen término, y la gente en las calles no acompañó de la forma en que se debe acompañar para derrocar un régimen cívico-militar como es el venezolano. Claro, esto hay que hablar que todos estos generales, ¿no?, que son los que tienen mando militar importante, claro, son todos del régimen. Ya no queda ninguno de los que, digamos, eran del antiguo sistema, ¿no?, de la antigua constitución, y todos están, digamos, en alguna forma imbuidos del sistema de la cleptocracia bolivariana, es decir, de algún lado están en el cártel de los soles o están en algún sistema de la red clientelar, y es muy difícil, ¿no?, es decir, a estos, quitar a vuestro jefe del poder y no garantizarles, ¿no?, que sigan con su dinero o disfrutando de la libertad para gastar su dinero que robaron a Venezuela durante 20 años, ¿no? Todos, absolutamente todos han sido comprados, todos recibieron préstamos, como se dice cuando el préstamo no tiene que ser, préstamos no reembolsables por parte del Banco Central de Venezuela. Están todos comprados, y tengamos en cuenta una cosa: esos son los generales que tienen cierto poder, que tienen los cuarteles, digamos, donde están las armas más fuertes del ejército venezolano. Pero en total hay 2.000 generales en Venezuela. 2.000 generales. Uruguay, por ejemplo, tiene 12. Estados Unidos tiene 900. Tiene más que Rusia. Es increíble. Sí. Es una forma de comprar, ¿no?, de comprar gente. Pues Juan Carlos, estábamos, si quieres aportar algo, ahora nos oyes bien, ¿no? Sí, de momento parece ir bien la cosa. Pues si queréis ponemos un momento el discurso y vamos escuchándolo y contándolo, porque es un discurso muy llamativo, ¿no? Es un poco Sí. llamativo. Lo voy a poner y vamos escuchando. Sí. Dije el artículo número 231, pero también iba a leer el artículo 46, porque es interesante, que dice exactamente lo siguiente, el artículo 46. Toda persona tiene derecho a respetar su integridad física, psíquica y moral. Ninguna persona puede ser sometida a penas o torturas, tratos crueles,
El punto 2, pues toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad humana inherente al ser humano. Por lo tanto, esto aplica a Edwin Santos, aplica a la propia María Corina, a mucha otra gente. Y hay otro artículo que en teoría es el artículo 44 también, que habla de esto. Pero bueno, también existe un artículo que habla de la el no seguimiento respecto de usurpadores. Está en la Constitución, lo mismo que el artículo 350. Por tanto, hay base legal para no reconocer el asunto de Maduro, por muy juramentado que pueda estar, presuntamente, porque es como si Gustavo dice ahora que es el presidente legítimo de Uruguay, o tú, Francisco, dices que es el presidente de Asturias. Bueno, ¿por qué no? Si lo dice yo, lo digo yo, que tengo el apoyo del ejército, sí. Juro. Sí, Gustavo. Pues yo también, presidente de Asturias y príncipe de Asturias. Una cosa que vamos a ver un poco en el vídeo, después hay muchos temas y podemos hablar un poco de lo que pasó ayer también, qué puede pasar ahora mismo, porque voy a ponerme a mirar ahora qué está pasando, porque claro, si estaba todo el programa para las 4, esto se va a reactivar tarde, ¿no? Es decir, claro, esto es un poco qué pasa aquí, ¿no? Alguien dirá, es un fracaso en las protestas. A ver, hay que tener en cuenta que hay 8 millones de venezolanos, la gran parte de los que forman parte de la oposición están fuera. Por otra parte, es muy fácil ser pro-bolivariano en el teclado de un ordenador y es más fácil ser pro-bolivariano en la Bolivia venezolana, es decir, en el sistema bolivariano venezolano. Es muy fácil ser del régimen. Al igual que es muy fácil ser pro dictadura en España, con las libertades de España, pero es muy difícil ser demócrata en una dictadura, ¿no? Y esto lo quiero dejar bien claro porque alguno dirá ahora, ¿visteis? No conseguisteis nada porque los internacionalistas o los globalistas no acabaréis con la soberanía venezolana. No, la soberanía venezolana la acabó el chavismo, porque el pueblo venezolano votó a otra persona, votó a Edmundo, no votó a este candidato, ¿no? Y ya en las anteriores elecciones tampoco, Juan Carlos, fueron muy claros los resultados, como explicamos ayer, ¿no? Sí, no solamente que no fueran claros los resultados, sino que impidieron que cualquier otro candidato realmente competitivo pudiera presentarse debido a que no se habían presentado a esta elección de asamblea constituyente en un marco, como es el corporativismo del fascismo de Mussolini, que es un tipo de elección, como podemos hablar Sí, como interna, como en Irán, que los candidatos están preseleccionados antes de presentarse, ¿no? Sí, o las cortes franquistas que iban por tercios, sí. el tercio familiar, el tercio sindical, con lo cual es un sistema no solamente de una persona un voto, sino que es bastante limitante porque evidentemente querían, a través de la Asamblea Constituyente, hacer de una asamblea alternativa y no de hacer una constitución, porque como hemos señalado, esta constitución es la de 1999 y no ha sido modificada más que en unos pocos puntos en el año 2009, después de la derrota del referéndum de 2007, que era de reforma, y luego hubo unos cambios más o menos puntuales para la reelección acumulativa del señor Hugo Chávez, que en América, y esto es ejemplo clásico Uruguay, no hay una elección directa. Cuando la calle Pou ha sido presidente, sabía perfectamente que no iba a ser presidente en esta última elección, pero sí puede serlo la siguiente. Lo mismo ocurre en Chile y en otros muchos países, el hecho de la no reelección inmediata. A semejanza de lo que ocurre en Estados Unidos respecto de la enmienda aquella que se metió en 1947. El hecho de no poder presentar candidatura a la elección presidencial hizo que el señor Juan Guaidó, precisamente por el procedimiento de sucesión constitucional marcado por la Constitución, fuera proclamado presidente como presidente de la Asamblea Nacional que es el asunto que le molesta a Diosdado Cabello, porque cuando muere Chávez, hay quien dice que podría haber sido, porque si Chávez se constata que muere antes de la juramentación, entonces el presidente tal vez tendría que haber sido el señor Diosdado Cabello por ser el presidente de la Asamblea.
Y por lo tanto, el hecho de que Nicolás Maduro sea el presidente en aquel momento, pues puede generar brechas, lo mismo que el hecho de que ahora se ha sabido que en 2013 el presidente perdió. El presidente encargado por Chávez perdió y se ha sabido ahora que Capriles ganó realmente aquellas elecciones, con lo cual ganar, no ha ganado nunca Maduro, pero tiene el poder. Es algo que creo que he comentado hace no mucho, el hecho de que esto es de poder y fuerza. Sí, No sí, es sí. de que puedas ganar, porque, y esto lo puede comentar Gustavo muy bien, perfectamente, cuando gana el Frente Amplio, la gente puede saber perfectamente que, bueno, ganarán, gobernarán, pero luego se podrán ir, porque al de X años el pueblo de Uruguay puede decir, bueno, ha estado muy bien o ha estado muy mal, le confío a esa formación un poquito más o le quito. Lo mismo que en España, pues la gente podría estar muy cabreada de Aznar, pero ¿Aznar sigue siendo presidente? Pues no. ¿Por qué? Pues porque la gente votó libremente otra cosa. Y después de Aznar vino Zapatero, después de Zapatero Rajoy, y después de Rajoy ha venido Sánchez, y después de Sánchez vendrá otra cosa. Mm. Pues vamos a ver un poco las reacciones. Justo hay una reacción ahora que la voy a poner aquí del Mundo. Un segundito, que es de ahora, de hace nada. Importante. Porque esta gente solo va por el dinero, claro. La Unión Europea sanciona a la presidenta del Supremo venezolano y a otros 14 altos cargos, aparte de los que ya estaban sancionados. La Unión Europea aprobó totalmente este viernes nuevas sanciones contra la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Carcilia Rodríguez, así como contra otros 14 altos cargos. Bueno, esto es llamativo e importante, ¿no? Porque... Casilia Rodríguez es una afiliada del PSUV e hizo campaña por Maduro. ¿Te imaginas en España el presidente del Tribunal Supremo o del Constitucional haciendo campaña, o por el PP o el PSOE? Me da igual. Pues me veo un ministro que es fiscal general. Me lo veo, ¿eh? O sea, lo veo aquí, lo tengo en España. Hombre, Y fue, ¿no? Esto lo tenemos, ¿eh? Aquí. de momento no ha salido un presidente del Tribunal Supremo o del Constitucional en Por un ahora, por vídeo ahora. de campaña. Dale tiempo, dale tiempo. Dale tiempo. Dale tiempo, ¿eh? No vamos muy mal encaminados, ¿eh? Yo tengo miedo que esto, no sé si Gustavo y tú pensáis lo mismo, esto no va en los lugares de rápido así de repente, sino esto es como una especie de rana que le pones a cocer en agua y va poco a poco. Y los derechos se van perdiendo poco a poco. Es verdad que el bolivarismo ya con Chávez tenía todos los elementos, ¿no? Pero yo creo que el chavismo de Chávez era un poco menos que esto que está haciendo Maduro, ¿no? Maduro es ya una autocracia sin disimulo. No sé si pensáis lo mismo. La impunidad que tiene en este momento le permite hacer lo que quiera. Por eso pasó lo que pasó ayer con María Corina Machado, que en realidad todavía no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que terminó pasando ayer. Pero la impunidad del régimen es lo que le permite, por ejemplo, llevar gente detenida y a los pocos días liberarla como gesto de buena voluntad, cuando ni siquiera sabemos por qué había sido detenida. Sí, y aquí, que los documentos de liberación tardan en llegar. Los que en teoría tenían que haber sido liberados para Navidad, incluso ahora dicen que igual para el 13 o el 15, con lo cual juegan con eso, en contra de la propia Constitución, claro. La Constitución no es más que tinta en papel. Al hay menos que en hacerla Venezuela. cumplir. No, hay que hacerla cumplir en todos lados. La Constitución hay que velar por ella y que se cumpla. Claro, en Venezuela la convirtieron en tinta sobre papel. O sea, es como que le hubieran impreso un papel higiénico, porque es lo que hace Maduro con la Constitución. Bueno, con los precios que tuvo el papel higiénico en algún momento en Venezuela. A ver, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero a mí me recordó a una anécdota, ya aprovecho que Juan Carlos mencionó a Uruguay. En Uruguay, en el siglo XIX, hubo una elección y desde el interior
desde una ciudad que queda a unos 300 kilómetros de Montevideo, el comisario de la ciudad, que era el encargado de mandar los resultados a Montevideo, mandó un telegrama que decía que a pesar de la abrumadora mayoría de los votos de la oposición, había ganado el oficialismo. Bueno, yo tengo aquí lo que dijo ayer, espera, lo pongo, tengo aquí, a Diosdado, que por la boca muere el pez. Lo puse ayer, pero hay gente que no vio el programa de ayer, entonces lo pongo. Corina Machado ha dicho que va a salir en el día de mañana luego de estar escondida por mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Van a dejarla? No sé, me imagino que va a dar feliz año a sus amigos. Tiene tiempo que no los ve. En verdad, para nosotros ella es intrascendente. Ella no tiene ningún... Mira, recordemos cuántos llamados han hecho del 28 de julio para acá. 28 de septiembre. Por aquí, por esta misma calle, fue un desastre la convocatoria. Apenas un mes después de haber ganado, ya después se les olvidaron las elecciones. Lo pongo, por si acaso está muy bajo y no se oye bien. Apenas un mes después de haber ganado, ya después se les olvidaron las elecciones. Un mes después de haber ganado y después se les olvidaron las elecciones, ¿no? Aquí acaba de reconocer Diosdado que ganó la oposición, ¿no? Esto es, esto si no fuese la libertad de mucha gente y el bienestar de muchos hermanos, ¿no? Del otro lado del mundo, y bueno, y en tu caso, de tu propio continente, que en el fondo es un juego también de toda América, de Hispanoamérica, ¿no? Un juego entre la libertad y las autocracias, ¿no? Populistas. Claro, pero a ver, en América Latina sufrimos dictaduras en prácticamente todos los países, menos en Venezuela en la década del 70. ¿Sí? Quienes sufrieron esas dictaduras fueron principalmente los militantes y los políticos de izquierda, que hoy en muchos países de América Latina apoyan la dictadura de Maduro, la violación de derechos humanos. O sea, es algo que es inconcebible. Dentro de todo, podemos ver cómo Boric en Chile dice: yo soy de izquierda y denuncio que Maduro es un dictador. Boric, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenés a la izquierda que quiere escuchar únicamente lo que le gusta escuchar. Entonces, cuando Boric dice eso, muchos otros dirigentes de izquierda miran para el costado. El típico caso del Partido Comunista del Uruguay, que apoya a Maduro, mientras que el Partido Comunista de Venezuela se opone a Maduro. Entonces, es muy complicado poder sostener. Ahí está. Voy a ponerlo lo que dice porque es importante. Es decir, aparte, no toda la izquierda es igual, no es lo mismo la izquierda socialdemócrata que la izquierda revolucionaria, ¿no? Eso es importante. Entonces. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos. Pues tenemos este llamamiento, claro, ¿no? No reconocimiento. Otros lo que hacen es una especie de, bueno, me meto en el río, pero no quiero mojar los pantalones, ¿no? Y hago ciertas peripecias, ¿no? Como por ejemplo México, que dice que bueno, que respeta los resultados, la democracia y tal, pero que bueno, que tiene que intentar respetar la soberanía de Venezuela y manda un embajador, ¿no? O, por ejemplo, el caso de la República Dominicana, que es muy llamativo el caso de que uno de los ministros, ¿no? Se autoinvitó o fue él al acto y su presidente lo cesa. Es decir, porque dejó mal no a él, sino a la República Dominicana, que es la que está ahora mismo Edmundo, ¿no? Está allí. Y este hombre, Miguel Mejía, dijo: yo voy a la toma de posesión de Maduro, no sé por qué, habrá intereses económicos, no sé muy bien la razón, pero el presidente de la República Dominicana lo destituyó. Luis Abinader lo destituye. Interesante esta división interna, ¿no? En el gobierno de la República Dominicana por Venezuela, ¿no?
Como mera anécdota, hay que recordar el hecho de que cuando atrapan el avión de el señor Maduro, por decir alguna cosa de él, lo cogen en República Dominicana. Luego intentaron captar el avión que tenía Delsi y estaba en Suiza, y hubo alguien que se chivó y despegando de manera como si fuera una película de Bond, les cogieron tarde, por minutos, el hecho de poder coger ese avión que tenía Delsi allí. Por tanto, algo debe haber, pero ciertamente diversos países del hemisferio occidental y de Europa, incluso Japón, han reconocido al mundo como presidente electo en la circunstancia de que una elección y una elección democrática, en teoría, debe de sustentarse precisamente en votos comprobables. Y podría haberte enviado, pero hay una hemeroteca bastante interesante de 2013 con Jorge Rodríguez diciendo que las actas estaban ahí, las enseño físicamente en 2013, diciendo que pronto iban a subir las 33.000 actas a una página web donde iban a estar los estados, las parroquias, las mesas electorales, y que era muy importante el demostrar que se había hecho las actas, porque las actas a fin de cuentas la tienen todos los candidatos, todos los partidos, y hay un candidato que ha estado en todo el proceso, llevando al Tribunal Supremo, llevando al CNE, llevando a todo los documentos, y hace unos días le metieron preso. Preso, como decía el artículo 44 y 46, que en teoría la democracia venezolana, la teórica, no practicada, debe velar por el no encarcelamiento arbitrario de las personas. Por eso la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que en Venezuela está cometiéndose delitos de terrorismo de Estado. Bueno, una cosa solo, una puntualización que me parece llamativa, ¿no? Que en Suiza intentaron coger a Delsi y en España somos mejores. Metimos un ministro en el avión de Delsi. No a Delsi, sino el avión de Delsi. Bueno, no, pero en España metimos un ministro y guardias civiles en el avión de Delsi. O sea, aquí tenemos un panorama mejor todavía que en Suiza. Es decir, en Suiza no son capaces y en España no hay problema ninguno. Metemos ministros, al asesor del ministro, a los guardias civiles que supuestamente dicen que escoltaron algunas maletas, algunos pobres guardias civiles por órdenes. Es decir, nosotros, la verdad, que somos más eficientes que los suizos, la verdad. Lo digo de todo corazón, me sale. Sí, el asunto del avión es que, como pasa con los rusos, es difícil en Venezuela y en países así el tener repuestos, y por lo tanto lo envió a Suiza para poder hacer la actualización que debe hacerse periódicamente. Me preguntan por ahí qué bebo café. Me preguntan qué bebo café. No es mate, es café esto. Aquí el mundo está dividido entre café, té y mate. Yo café. Yo hoy tengo agua, no preparé. Bueno. Pues el agua es buena. Pues vamos a ver, Gustavo, ¿qué piensas de lo que comentaba un poco sobre los que van o no van, ¿no? Por ejemplo, aquí había cierta polémica en España si iba a ir algún representante de algún partido en el gobierno, ¿no? Hablaban de Somos, que podía ir alguien. No creo que haya ido nadie finalmente, ¿no, Juan Carlos? No me suena que haya ido nadie, ¿no? Ha ido el representante de política internacional del Partido Comunista, que es el mismo de Izquierda Unida, que fue eurodiputado, pero iba al número 5 y Sumar obtuvo 4, con lo cual se quedó fuera. Entonces tiene que conocerse las armas en algún sitio, claro. Intentaron hacer que los 4 que iban arriba pues dimitieran para meterle, y no dijeron que no, porque el reparto entre ellos era suficientemente delicadito y que se quedaba sin ser eurodiputado. Pero este muchacho ha ido ahí a esta cosa, lo cual resulta curioso porque Sumar hoy mismo ha declarado que Venezuela es una dictadura. Bueno, interesante. Es interesante eso, porque tengo aquí un vídeo que lo voy a poner. No me gusta hablar de política española, pero es que esto me lo pone a huevo, claro. No sé si lo viste en este vídeo. Es una proyección internacional de política española. Eso. Tiene conexión. Demócrata, de diálogo. Es un demócrata. Ha ganado muchas elecciones. Bueno, ganó la última, desde luego, no. La última está ahí, el debate. No, están las actas que demuestran que ganó de calle. Bueno, o sea, mire, lo he hecho. Para un momentín, no vamos a arreglar
desde luego quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones, después de las elecciones. Pues ahí está. Yo Pregunto, ¿no iba como observador electoral? Algo parecido. Sí, ¿no? Junto a Monedero. Sí. Pero Monedero aparecía en los actos electorales En teoría iba como mediador. No. Está como mediador hace bastante tiempo, pero cuando tú estás del lado de Al Capone y no de las víctimas, pues mediador no eres un compañero necesario de las aventuras del dictador. Ya lo digo yo, no hace falta que te puedas impregnar de ciertas cosas. Zapatero en esto es un impresentable. Es un lacayo del régimen y que hace simplemente lo que considera oportuno para salvaguardar sus intereses particulares y personales. Y da Córdoba dijo que tenía una mina de oro gracias a Hugo Chávez. Este Zapatero es el que sacó a Edmundo de Venezuela, donde debía de estar con María Corina resguardado, donde estaba muy bien. Por tanto, esta persona aquí en este corte está mintiendo. Está mintiendo porque en 2013 se ha descubierto que hubo violaciones a la ley electoral propia de Venezuela y que Capriles Radonsky ganó aquella elección. En 2018 hemos visto que fue un fraude completo el tema de la elección, o se puede verificar cuando uno va a la hemeroteca. Y esta elección está clarísimo que la ha ganado Edmundo González Urrutia, con lo cual, cuando dice, ha ganado muchas elecciones, ninguna, no ha ganado ni una sola elección. Con lo cual Maduro no ha ganado nada. Con lo cual, este muchacho, como el que vemos ahora, son unos efebos del régimen. Bueno, pero Febos, este puede que tenga ideología y dinero y el otro solo dinero, ¿no? Es decir, un poco, porque esto es importante entender, ¿no? Cómo los regímenes autócratas o cleptócratas, ¿no? Como a veces tienen un problema, ¿no? Con su propia opinión pública, es decir, ¿cómo no nos das lo mismo que tienen los occidentales, ¿no? Las democracias. Entonces, lo que buscan en el fondo es debilitar las democracias de alguna manera para que las democracias tampoco sean tan interesantes para ellos. Es decir, al final, ¿qué es una democracia? Es un caos, mira todo esto que tiene montado aquí en España. Es decir, claro, al final, esa desestabilización que lo vemos en Europa con la guerra híbrida o la guerra en la zona gris, si te fijas, están detrás muchos sistemas autócratas, ¿no? Irán, Rusia, China en menor medida, o no se nota tanto, mejor dicho. Claro. SpanTV, que sabemos quién trabajó ahí, ¿no? Y después también quien tuvo becas y asesoramientos de Venezuela, ¿no? Para hacer un sistema económico en Venezuela. Es decir, lo sabemos todos. Lo que pasa es que no parece que sea importante. Alguno tuvo, este que viene en foto, no es una fake news, esto lo sabemos todos. Unos días antes de que le llegase la citación de Hacienda, regularizó su situación. Muchos sospechan de que tuviese un chivatazo, de que le iban a inspeccionar por lo que había cobrado de Venezuela por unos estudios, ¿no? Es decir, al final, las dictaduras supuestamente para una moneda única, cuando él no es experto en monedas. No, en monedas sí, en monedas sí, por el apellido y todo. O sea, tú que dijeron currículum, hostia, monedero, ¿estás de muchas monedas? Claro, pero tú miras el currículum de alguien y a ver, ya para buscar la carrera económicas o lo que sea, que hay que leer mucho, pero si pone de nombre apellido monedero, joder, tú ya sabes que sabe monedas. A ver, es como a mí, de batallas campales con un apellido de Campase, ya está. Juan Carlos, tú quieres buscar demasiado las cosas. Esto es así, de sencillo. Gustavo, ¿qué te parece a ti las conexiones de Venezuela con el exterior, ¿no? Con las demás autocracias o con lo que acabas de decir un poco antes también con los países, ¿no? Que están en esa vía de lo que se llamó la Revolución Morada, ¿no? En América. Lo primero es aprender de Venezuela, porque tenemos que aprender de este caso, que es un caso en el cual se utilizó a la democracia para terminar con la democracia. Se utilizó la democracia para llegar a tener un régimen cívico-militar, un régimen que practica el terrorismo de Estado, lo que convierte a sus cómplices en terroristas. Zapatero es uno de ellos.
y uno lo ve en canales de televisión, vestido, bien hablado. Entonces, están mostrando una cara que no es la real. La verdadera cara del régimen de Maduro no es la que muestra Zapatero, es la que muestra al propio Maduro, por ejemplo, diciendo que es el representante político de Hezbollah en América Latina. Y eso ya nos demuestra qué clase de persona es. Una persona que apoya el terrorismo de Hamás, apoya el terrorismo de Hezbollah, que se siente representado por la revolución iraní. Porque en América la izquierda presenta a la revolución iraní como si fuera la revolución cubana de la década del 50, 60. No tiene absolutamente nada que ver. Es una revolución, pero religiosa, que también practica el terrorismo de Estado. Y lo que tenemos que tener todos en cuenta es lo peligroso que es el terrorismo de Estado, porque es mucho más peligroso que el terrorismo que no parte del Estado, porque lo termina sosteniendo el mismo pueblo que está siendo oprimido por esa dictadura, porque es el dinero de ese pueblo el que utiliza la dictadura para poder sobrevivir. Los generales comprados por el chavismo, porque fueron comprados durante el chavismo, fueron comprados con el dinero de los venezolanos. Y es el arma que utiliza hoy en día el régimen de Maduro para poder mantenerse en el poder. Ahí lo ven. El que quiera ver, hay estudios de defensa, incluso en think tank americanos hacen una buena conexión, ¿no?, de la DEA con Venezuela, de Hezbollah con Venezuela, por el tema del blanqueo de capitales del tema del narcotráfico, ¿no? Es decir, esto es importante entender que hablamos de Venezuela, hablamos de una autocracia cleptócrata, pero también traficante, es decir, casi todos los altos cargos del gobierno venezolano están en las listas de los más buscados de Estados Unidos, pero no por pensamiento ni ideología, sino por narcotráfico y blanqueo de capitales. Se vio en Siria, con la caída del dictador Assad, quienes asumen el poder en Siria, que no son mejores que Assad, demostraron que el régimen de Assad, entre otras cosas, estaba sostenido por el narcotráfico, y no por exactamente drogas blandas, sino por drogas que en una cantidad de tiempo... El captón, ¿no? Matando a los consumidores. Sí. Bueno, tengo aquí... Bueno, estaba buscando, pero bueno, tenemos esto, que sí que... Mira, esto es interesante, 15 millones de dólares. ¿Sabes cuánto pagaba Chávez por Edmundo? $100.000. 100.000, nada, no tienen dinero para nada. Es decir, Claro. o ya no le queda dinero al gobierno porque se lo llevaron todos ellos. O sea, por ti piden 15 millones los americanos y tú solo pides 100 por Edmundo. Bueno, estamos un poco mal. Recordemos que Chávez, cuando en el momento de mayor apogeo, digamos, del chavismo, tenía el petróleo a más de $200 el barril, o en el entorno de los $200 el barril. Había llegado a superar los $200 el barril. O sea que era muy fácil para Venezuela, que es tierra flotando en petróleo, poder financiar lo que quisiera. De hecho, en Uruguay tenemos al Estadio Centenario. ¿Por qué me voy al fútbol? Bueno, en Uruguay todo se compara con fútbol. Lo que fuera se compara con fútbol. En el Estadio Centenario tenemos un tablero electrónico que fue donado por el chavismo en la época en que el petróleo tenía el barril arriba de los $200. Entonces, al Uruguay le regaló muchas cosas Chávez, ya sea en salud, ya sea en tecnología, o en su momento petróleo muy por debajo de los precios internacionales. Es verdad que en ese momento en Uruguay teníamos un gobierno de izquierda. También es bueno recordar que el gobierno de izquierda rompió relaciones con el gobierno de Maduro en el año 2016 o 17, creo que en el año 2016, para separar lo que han sido los gobiernos de izquierda en Uruguay del resto de gobiernos de izquierda de América Latina, como pudo ser el kirchnerismo
en Argentina, que mucho dista de haber sido un gobierno de izquierda, pero bueno, ellos se vistieron con ropas de izquierda porque era lo que en ese momento les convenía. Porque hoy en día en la izquierda y la derecha, los representantes de la izquierda y los representantes de la derecha distan mucho de las ideologías que en su momento representaban a la izquierda y a la derecha. Bueno, sí, las ideologías están muy dispersas. Bueno, hay poca ideología porque la gente tampoco tiene mucho conocimiento político. Tampoco. La verdad que nos idiotizaron como sociedad, entonces estamos ahí todos a la y recalcar que las redes sociales han jugado un papel determinante en Venezuela para que el régimen no pueda seguir en lo que era apresar gente, torturar gente, desaparecer gente, porque en tiempo real nos estamos enterando de lo que está pasando. O sea que las redes sociales también le han puesto muchos límites al actual régimen venezolano. Bueno, creo que me voy a ir a un programa. Mira, espera. Espera. Acaba de subir Estados Unidos la recompensa a 25 millones, ¿eh? Sí. Bueno, aquí van a estar estos, algunos mercenarios Blackwaters diciendo, esto me sale rentable. Sí, pedían subirlo a 100, pero 25 tampoco está mal. Bueno, a ver. Digo, a ver, pongamos también las cosas en su sitio, ¿no? Esto también es no quiero ponerme en un papel que muchos me miren. No, mira, esto nadie va a ir a... No sé. Claro, pero hay una cosa que existe que es la autodeterminación de los pueblos y que creo que también debe ser respetada. O sea, para mí no está bien que un país ofrezca dinero por la cabeza, así sea un dictador, del gobernante de otro país. Claro, pero no es por el gobernante, es por los cargos criminales. Claro, es que al final Estados Unidos lo hace por cualquier narcotraficante que haya por ahí. Claro. Creo que es tan payasesco como ofrecer $100.000 por la cabeza del mundo. No, pero es lo mismo. Es decir, el sistema de recompensas en España no existe. No tenemos este sistema. Pero en Estados Unidos y en Venezuela me imagino que lo haya. Porque si no, sería extraño, ¿no? Me imagino. En Estados Unidos existe, yo sé que existe. Y de hecho hay gente que se dedica a eso, a buscar gente que está en orden en busca y captura en Estados Unidos. Una vez vi un documental muy interesante. Un paisano que tenía una especie de oficina de fianzas y recompensas. Es decir, el tío se dedicaba como a dar fianzas, pero si marchaban sin pagarle, él iba a buscarlos. Una cosa llamativa. Algo muy estadounidense. Hablando de Estados Unidos, ¿sabéis que acaban de condenar a Trump? Sí. Lo acaban de condenar sin condena, digamos, tiene condena, pero no hay una detención o prisión, pero sí está condenado, ¿eh? Llamativo, ¿no? ¿Cuál fue el caso Stormy Daniels? Stormy Daniels. Este es el de la chica, ¿no? El que le dio dinero para que se callase. Ajá. Pero bueno, a mí realmente este caso, porque dio dinero y tal, eso, siendo un candidato electoral, no tal, pero la realidad es que el que hacía extorsión era ella también a él. O sea, un poco llamativo, es un poco extraño. Era un caso extraño. Lo que pasa es que la situación de poder en ese caso la tenía. Sí, claro, sí. Pues vamos a ver alguna cosina más o ponemos el juramento, que no lo vimos, que a mí me llamó la atención personalmente, me pareció muy... Me vas a hacer emocionar de nuevo poniendo el juramento. A mí lo que me llama la atención que muchos de los que aquí en España defienden a Maduro critican todo lo que dice Maduro, casi todo lo que dice aquí. Yo lo que quiero dejar en claro para que no se malentienda lo que dije antes, yo creo que Maduro debe caer por las buenas o por las malas, pero debe caer por la fuerza del pueblo venezolano. No, interno, sí. Lo que podemos hacer es apoyar desde afuera, pero no entrar nosotros, digamos, a dispararle a Maduro. No, eso no. Eso no te preocupes. Aunque ellos dicen que España les queremos invadir, lo dijeron en agosto, que me acuerdo yo. España no tenemos capacidad ni para defendernos a día de hoy. Pues vamos a ver lo que dice. Y la gloria, ¿lo jura? Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países. Madre mía, que están todos aquí. 125 no son muchos, teniendo en cuenta que muchos países europeos no fueron.
¿Qué os parece ese dato? ¿Os parece correcto 125 países? No me salen las cuentas, ¿eh? A mí tampoco me dan las cuentas. Me gustaría saber cuántos son democráticos. Bueno, hay cada vez hay menos democráticos. Por ejemplo, en Siorcha Bolívar, un pueblo del que es originario Simón Bolívar, aquí en el País Vasco, probablemente lo cuente como un representante oficial. Y así, pues si va hasta el último barrendero de Zimbabue, lo cuenta como si Zimbabue ha enviado un representante oficial. Así sí salen las cuentas. Pues era eso. Ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas. Bueno, aquí está el discurso de indigenismo muy característico, ¿no? de Venezuela y de México, por ejemplo, últimamente contra España. Juro por Pedro Camejo, el primero, José Leonardo Chirinos. Juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz. Yo creo que me convenció, ¿eh? Sí. Me convenció para decir lo siguiente. Benito Mussolini en 1925 era más constitucional que este muchacho a día de hoy después de juramentarse. ¿Por qué lo digo? La Constitución de Italia le permitía al rey nombrar a primer ministro de entre los miembros del Parlamento, cosa que hizo. Podría gustar más o menos, tendría más o menos apoyos, pero era miembro y el rey podía hacerlo. Este muchacho perdió las elecciones, perdió, y esto hace que él mismo sea autojuramentado. Quizás tendríamos que empezar a utilizar, entre muchos términos, se ha autoproclamado presidente el señor Maduro, que es ilegítimo, es usurpador de no solamente a Edmundo como presidente, sino de la voluntad del pueblo de Venezuela. Por tanto, las cosas ciertamente claras. Ha montado un espectáculo, un show, ha querido hacerlo, y a partir de ahora es un tirano. En otro tiempo, y en este canal, no, en el de historia, hay mucha historia respecto también a la Edad Media. Y recordemos el término tiranicidio. Pues si estuviéramos en aquella época, el regicidio, tiranicidio, sería aplicable. Bueno, el tiranicidio existía en Atenas como... Es una palabra el tiranicidio. O sea, pero bueno, yo estoy a favor de que estos se vayan a su casa por decisión propia, ¿no? Pero es complicado y aparte Venezuela tiene una situación ya cada vez más difícil el camino, ¿no? Es decir, la gente se marcha, al final el régimen se queda con sus fieles, ¿no? Con gente que al final vive con lo justito, una paguita, una red clientelar, gente cada vez con menos capacidades, ¿no? O menos capacidad de desarrollar su vida en esplendor y cree que el papá Estado le va a pagar. Y de hecho están contentos porque, bueno, les pagan en vez de, bueno, con 2 litros de leche, 2 de vino y no sé qué más, y van tirando y saben que cuanto más fieles sean al régimen, más posibilidades tienen de un extra, ¿no? De que venga la paga extra en vez de Navidad en octubre, ¿no? Como fue este año. Creo que no sé si vosotros cobran los soldados a pie de calle, no me refiero a esos 900, 2.000, 3.000 generales, cobran entre 25 y 35 dólares, lo cual ciertamente hace que estén a la par de la pobreza que puedan tener la mayoría de los venezolanos, que esa es la parte importante. Un régimen político debe servir para satisfacer a los ciudadanos. Puede ser por una vía más liberal, más socialdemócrata, pero esto es por un programa que uno presenta, lo vota la gente, y si no funciona, pues en principio, al de 4 años. El problema está que, y este es el origen del mal, cuando hay políticos que prometen mucho, luego no cumplen nada, la gente se cabrea y acaban exigiendo vengadores. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Francia con Mélenchon y Le Pen, lo estamos viendo en Alemania con el BSW y con AfD, con los extremos a un lado y a otro, y estas tiranteces también capturaron a Venezuela, y por eso tenemos el caso de Chávez, en el que después de tantos gobiernos más o menos ineficaces, llegó la situación del Caracazo en febrero del 89, esto derivó en 2 golpes de Estado en el 92, de ahí derivó el hecho de que Rafael Caldera saliera de COPEI y presentara una candidatura independiente, que fue la última oportunidad de la Cuarta República de hacer algo distinto en el 94, y cuando terminó ese mandato, Chávez es el que recogió todo el fruto y acabó ganando. Y como dijo Gustavo, en cierta medida,
cogió ese mantra, ese magma, esa situación, para llevar de la democracia a la dictadura, un poquito, poco a poco, del año 99, la constituyente, hacer una constitución, luego en el 2001 hacer unas prácticas que serían importantes para entender luego el golpe de abril del 2002, el paro petrolero de 2003-2004, el revocatorio de 2004. Por tanto, la cosa tiene su recorrido si uno quiere seguir las miguitas de pan. Pero claro, esto es complicado porque esto rompe el espinazo de lo que Maduro puede contarle al mundo. Y por eso les cuenta cosas fantásticas como lo del pajarito, como las caras de Belmet que aparecieron en el metro de Caracas, cambiar la Navidad a octubre. Y que Jesucristo era palestino. Sí. Y que lo mató el Imperio Español. Y que lo mató el Imperio Español. Y después jura por la historia. Madre mía. Que nunca... Le voy a mandar un enlace a la embajada para que conozca la historia de Bolivia, de Bolívar, que seguro que le va a gustar. Y bueno, es llamativo. Gustavo, una de las cosas y Juan Carlos, una de las cosas que estamos hablando también es el sistema clientelar, no solamente esos dos. Bueno, preguntan aquí si estamos exagerando con lo de los generales. A ver, aquí va el dato. Espera, que lo tengo en pantalla. ¿Por qué Venezuela tiene más generales que todos los países de la OTAN? Estados Unidos cree que el régimen venezolano tiene 2.000 generales. La cúpula militar es el último escudo de Maduro ante la ruina económica y la crisis política, ¿no? Y claro, tiene todo. Bueno, explica aquí un poco. Esto está en el diario La Razón. Si alguien lo quiere leer, que lo busque ahí. Sí, Gustavo. Sí, por Parece eso uno es lo sorprendente. estuviera diciendo en sentido figurado por lo poco realista que... O sea, si no tuviéramos en este momento la posibilidad de mostrar los medios de comunicación que confirman que hay 2.000 generales en Venezuela, uno dice, hay 2.000 generales en Venezuela, y el que está del otro lado escuchando dice, está exagerando, o está poniendo un ejemplo para decir que hay muchos, pero no 2.000, porque en ninguna cabeza cabe que haya 2.000 generales. Si Venezuela no está ni siquiera está en una guerra interna, porque no hay un movimiento terrorista o guerrillero o libertador, o pónganle el nombre que quieran, intentando derrocar al gobierno. No. Los únicos que han intentado sacar a este gobierno del poder han sido los candidatos, que no se entienda mal esto, los candidatos de cuarta, no digo que sea el malo, sino que el primer candidato fue censurado, entonces viene el segundo y es censurado, viene el tercero y es censurado, bueno, el cuarto, ya estamos sobre las elecciones, lo dejamos que sea candidato. Pero ahí es donde nace la dictadura. No nace porque las elecciones hayan sido fraudulentas. La dictadura nace porque los políticos elegidos por el pueblo para ser candidatos fueron censurados por el gobierno anterior. Ahí comienza a nacer la dictadura. Sí. No, es evidente. Pues hablando de hacer emocionarse a la gente y de tratar de presentar una realidad que sea abrumadora. Cuando presenta el Vladimir Padrino López, que está implicado en el cártel de los Cuatro Soles, con el hecho de presentarse con 25 generales para decir estamos arrechos con el comandante Maduro y que estas cosas que ha dicho la oposición con el señor Edmundo, el viejito están muy mal y por lo tanto es insultable, y todos los líderes insultan bastante a María Corina Machado, a Edmundo. 25 de 2.000. 25 de 2.000, ¿cuánto porcentaje es? Porque la gente puede pensar, 25, son muchos. No, son un carajo, son nada. Por lo tanto, ahí hay que tener sentido común y sentido crítico, pensamiento crítico, cada cual ha de pensar por sí mismo. Pero claro, en Venezuela es complicado. Es complicado porque detienen a la gente. El yerno de Edmundo es detenido por ser el yerno de Edmundo. A María Corina la intentaron detener por ser María Corina, y ahí hubo una grieta importante, porque dentro del régimen uno ordenó que la detengan y luego otro ordenó que la liberaran. Con lo cual hay cosas que parece que están moviéndose por ahí dentro, que no es homogéneo, es un grupúsculo mafioso, muy compacto, pero pequeño. Y por lo tanto, hay que dar cierto optimismo porque durante esta semana todo el esquema mental del oficialismo hasta el día de hoy, ya no lo es, ha sido seguir la rueda, chupar la rueda de las propuestas políticas que hacía el mundo y María Corina.
Por tanto, eso ha sido un éxito, lo mismo que ha habido más gente ayer que en agosto en las protestas públicas. Por tanto, hay que poner en su justa medida el músculo que el propio pueblo de Venezuela está sacando. Quizá no sea suficiente debido a la voluntad que tienen enfrente. Pero como dije en algún momento, recordemos el principio de Arquímedes. Mira, voy a para que un poco la gente entienda la situación que nos encontramos, es decir, cómo esto no va a caer o no puede caer internamente. Hay gente que piensa que el ejército va a apoyar al pueblo. No, el ejército, cuando tú ves este organigrama, y este organigrama no es mío, ni lo hice yo, ni unos periodistas. Esto está sacado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el tema de narcotráfico, ¿no? Y aquí habla un poco de todo el sistema de narcotráfico. Como Venezuela es un eje ya, no un país que tenga narcotraficantes, sino que lo dirigen, ¿no? Es muy difícil que estos caigan, salvo que tengan un acuerdo con Estados Unidos, les diga a Estados Unidos, mira, os marcháis de Venezuela y os dejamos. Pero claro, el problema es que estos a dónde se van a ir, porque se pueden ir, pero a Rusia o a China, porque otros países que tengan ciertos acuerdos de extradición con Estados Unidos se los van a llevar a todos, ¿no? Es el problema que tiene también este régimen, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Digo sobre la caída, que la veo difícil. Ya, en el caso de Bachar al-Assad parece que es, bueno, sencillo para ciertas mentalidades el acercarse a otros idiomas, otras culturas. Parece que ya tenía unos apartamentos ahí al lado de Moscova. Pero para un caribeño, con esa situación, lo que se decía respecto del ritmo caribeño, ahora también de la administración y de la vida en general, pues esto de tener una vida en otro país que hable en otro idioma, tener que aprenderlo, tener que utilizarlo todos los días, además con un frío como puedan tener en Moscú, la propia Estambul, a pesar de que puedan tener dinero en ambas capitales de Rusia y de Turquía, pues parece que no es algo del agrado. Pero claro, nos podemos encontrar con el asunto de que vayan a Cuba y en el caso de haber caído el régimen de Maduro, chavista, en Venezuela, pues puede que al de un mes caiga el régimen de Cuba y por lo tanto hacer una mudanza para luego tener que volver a hacer una mudanza. Tienen que ir a un lugar que sea más o menos estable, más o menos seguro. Claro, les gusta el calentito, el servinismo, y por tanto, para eso no hay tanto, ¿eh? Tal vez con Ortega, pero claro, la situación no amerita para un lujo tan bonito como el puedan estar viviendo estas familias boliburguesas. Por tanto, no sé a dónde se pueden ir. Claro, es que sí, Gustavo, ¿qué quieres decir? No, decía que cuando hacía así con la cabeza cuando él nombró a Ortega, evidentemente Nicaragua no es un lugar seguro. No, la verdad que no. Y ni digamos para disfrutar el dinero, ¿no? Tú tienes que tener dinero y disfrutarlo, ¿no? Quedarte en una mansión rodeada de una valla perimetral está bien, pero no es lo que ellos piensan con el dinero, ¿no? Algunos dicen aquí en Madrid, bueno, no digo yo que en Madrid no tengan media parte de sus inversiones en bienes raíces, no digo yo que no. Pues vamos a ver algo que tiene que ver con los, digamos, los tontos suyos, ¿no? Es decir, voy a poneros algunos de los colectivos y estos grupos. Espera, que no está funcionando, espera. ¿No me suena? Un segundo. No. Ahora. Buenas noches, camarada Robinson Materano. Acá nos encontramos el equipo de choque, el Estado del Tamacuro, el Movimiento Revolucionario de Integración para la Defensa Chavista, presto y dispuesto para salir a la defensa de nuestra patria, de nuestra revolución. Cuente usted con este gran equipo. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Ganadores nunca! ¿Quiénes somos? ¡Los lanceros de Nicolás! ¡Somos! ¡Los lanceros de Nicolás! ¡Viviremos y venceremos! ¡Venceremos! Bueno, esto es todavía la cuarta línea de defensa, ¿no? Está el ejército, la policía, la Guardia Bolivariana y estos, ¿no? Es decir, y añadimos los mercenarios tipo Wagner, ¿no? Es decir, tenemos mucho, ¿no? Es decir, claro, esto, hay mucha gente interesada en que esto no caiga y estos están todos armados, ¿no? Es decir, un problema que cómo vas a oponer tú unas protestas civiles contra esta gente, ¿no? Son mafias, ¿no? Eso claramente es un pequeño comando
que responde a una mafia. Aparte, es muy gracioso que, al menos me pareció a mí, que cuando empieza a hablar dice el nombre de él, ¿no? Ujú. ¿Por qué se tapa la cara si dice el nombre? Ya. O sea, falso nombre. Claro, sí, el comandante Z. Sí. Lo que acabamos de ver es terrorismo, ¿no? Porque lo que hacen es sembrar el miedo en el pueblo venezolano. Nada más que eso. Ya tuvieron su dosis contra España, ya me parecía muy raro esto. Aquí va lo que dijo Nicolás Maduro. Última hora, hoy en directo. Llevo la banda de Hugo Chávez, que trajo al siglo XXI las ideas de quienes echaron al imperio español de las tierras sudamericanas. Lo siento, pero ya sabes que soy español. Y bueno, no llevamos todo lo malo, ni nos marchamos con todo lo malo, algo quedaría malo ahí, no sé. Pero bueno, Gustavo, una pregunta que últimamente veo mucho y no sé cómo lo ves tú desde Uruguay. Es decir, cada vez se está usando más echar la culpa a España de todo lo que pasó en América o lo que pasa en América desde hace 2 siglos, ¿no? Es una baza muy útil, es decir, tiene éxito, es decir, realmente la gente cree que todo lo que pasó o pasa ahora mismo en América es culpa de 200 años de España. No, evidentemente que España en su momento, o la reina Isabel y luego sus descendientes, hicieron mucho daño en América y trajeron espejitos y se llevaron oro. Eso es una realidad. Pasó hace mucho tiempo. ¿tá? O sea, la realidad actual no tiene nada que ver con eso. Es más, hoy en día la culpa de todo es de Estados Unidos. Bueno, y del sionismo que gobierna en Washington. Bueno, pero eso ya no es culpa mía. Ese es el discurso de hoy en día. No, lo entiendo perfectamente. Sí. Al menos en Uruguay de España no se habla como un enemigo, ni se... incluso yo muchas veces he tenido que desasnar gente. Hubo protestas en su momento en las cuales destruyeron estatuas de Colón a quien acusaban de conquistador. Y Colón no fue un conquistador, fue un navegante que llegó a América sin saber que había llegado a América. Sin embargo, como se quiere reescribir la historia, la reescriben hasta de eso. O sea, no es necesario reescribir la historia en América Latina para culpar al Reino de España por la desgracia que sufrieron los pueblos originarios hace 400, 500 años. No es necesario. No es necesario. Sin embargo, intentan reescribirlo poniendo a Colón como un conquistador que claramente no fue un navegante. Bueno, y de paso en Venezuela no me voy a poner a hablar ahora mismo, pero hay un asturiano que dirigió a gran parte de los indígenas contra los ejércitos de Bolívar. Es decir, esto es algo que hay que recordar, que no todos los venezolanos e indígenas eran independentistas. Había muchos en los lealistas, ¿no? Pero bueno, esto es algo que os invito a ver el canal de Historia, que tengo una serie sobre la independencia en América y no todo es tan blanco y negro como nos quieren pintar algunos. Pues vamos, si queréis, a las preguntas del público y vamos a ver qué preguntas nos hacen y vamos viendo, ¿vale? A ver, día triste en Venezuela, sí, yo creo que sí, y día triste en el fondo también en lo que yo llamo la lucha entre las autocracias y las democracias, es decir, estamos asistiendo a un camino lento, van desapareciendo democracias en el mundo y haciendo un ascenso de las autocracias, es decir, al final del mundo van a haber cada vez menos democracias y las democracias van a ser un reducto de unos países afortunados desde mi punto de vista, pero el resto van a ir cayendo en autocracias poco a poco, unas porque no tienen otro motivo, otra forma, que nunca conocieron nada distinto, y otros porque les engañan y les llevan a pensar que, bueno, que la democracia es débil, que la democracia no va a garantizar su economía y que al final mejor que alguien piense por ti y te solucione. El problema, claro, que tenemos estas dictaduras que tampoco te solucionan el comer, ¿no? Es decir, bueno, a mí si me dirige alguien y dice no pienses, pero me garantiza mi casita, mis vacaciones, mi comida y tal, a lo mejor acepto, pero claro, estos no dan nada, ¿no? Es decir, estos, ¿qué te dan? Voy a decir una palabra, pero... Sí, más o menos similar a la rima que da 2025. 25, eso, justo lo mismo. Sí.
El problema es que la gente que quiera algo democrático, algo de poder elegir, poder tener opciones, poder tener una vida más o menos mejor, a partir de hoy está en la clandestinidad o en la cárcel. Esa es la única realidad, y el resto es usurpación, traición, mentiras, golpes contra todo y contra todos. Y por tanto, salvo que se pueda revertir de alguna manera antes de que termine la jornada, entrarán en fase de resistencia a una ocupación de facto del país por parte de una narcomafia que ya de todas las maneras, a pesar de que no es algo que sea de hoy, la narcomafia, como si fueran garrapatas que ocupan el poder político, da igual que fueran nacionales, extranjeros, es una realidad objetiva que Venezuela está viviendo respecto de esta toma de posición. Muy buenos días desde Uruguay, Francisco. ¿No te parece raro que no aparezca María Corina? A ver, ayer, yo hice un hilo ayer, tuvo muchas visitas y, a ver, sabemos todos que apareció el vídeo ese famoso en el que os lo busco, que algunos pensaban al primer momento que era falso, aunque ya se confirma que era auténtico, pero lo grabó durante el tiempo que estuvo, digamos, bajo el control de los policías que le pidieron la documentación, podemos decir, que no le llevaron en una comisaría, creo, me parece. Esto hay que ver después cómo va evolucionando los datos, pero con la información que tenemos, tengo fotos, un segundo, que tengo un hilo bastante largo ayer. Bueno, este es el famoso vídeo, que según algunos era IA, pero no. Estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias. Me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. Estoy bien. Estoy segura. Hoy es 9 de... Bueno, esto es lo que comentaba, ¿no? Y había gente que pensaba que era una IA o lo que sea. Y poco a poco, porque claro, el problema que tenemos ahora, que todo es discutible, es decir, hay tantos vídeos con IA, algunos muy buenos, otros tienen sus 7 dedos las manos y tal, pero todo es factible a día de hoy, ¿no? Pero aquí hay digamos, el vídeo más o menos en el que le detiene, ¿no? Le para la policía y le graban, ¿no? Dicen que le obligaron a grabar estos vídeos aclarando que estaba bien, porque esto es algo que es extraño, ¿no? El régimen parece que no se atrevió a detenerla, ¿no? Es decir, identificada estuvo, está aquí claro, lo que pasa es que no la detienen. ¿Por qué? ¿Miedo a algo? Si son tan poderosos, ¿no? Por lo menos luego Jaime Bailey lo ha corroborado, en principio, la sensación de que alguien ordenó que la detuvieran y luego alguien ordenó que la liberaran. Ese alguien parece ser que Diosdado fue el que ordenó que la detuvieran y luego alguien pensó, calla loco, ¿qué demonios estás haciendo? Sobre todo pensando de que una representante del Congreso, una tal Salazar, dijo, si atacáis a María Corina Machado, nosotros os vamos a atacar a vosotros. Y puede que eso también fuera importante, es una representante trumpista. Y luego Donald Trump también ha hecho presión a través de el hecho de que pusiera un mensaje en su red social, Truth Social, y la idea de que tal vez si no molestan demasiado, si están así con sus cosas, pues Donald Trump puede decir, bueno, ¿quién se juramentó? ¿Se juramentó Edmundo? No. ¿Se juramentó Maduro? Bueno, pues se juramentó Maduro. ¿Qué más da? Y si no se quiere meter, pues no se va a meter aquí. Lo cual ciertamente casa muy mal con el hecho de que quiera meterse en Groenlandia, en Canadá, en Panamá, en México, y en esta situación que debería de ser el do de pecho para un republicano tradicional, desde Nixon, Reagan y los dos Bush, ciertamente chocan muchísimo que no quiere hacer honor a la libertad en el hemisferio occidental. Reagan está ya, de hecho, revolcándose en su tumba, porque Reagan en su mandato intentó hacer e hizo todo lo posible para la libertad y la democracia en el hemisferio occidental. Este Trump, que se quiere meter en guerras imperialistas contra amigos, parece ser incapaz de hacer lo propio con la libertad en pueblos que deben de ser amigos.
Es verdad que publicó ayer una foto de María Colina, no en Twitch, no en Twitter, sino en la otra red que está él. ¿Cómo se llama? Esa, en True Social sí que movió algo así. Y por ejemplo, una cuenta que sigo yo. Gustavo puede decir cómo el presidente del Frente Amplio se hizo amigo de George Bush. Sí, en el 2006-2007, George Bush, hijo, estuvo de visita aquí en Uruguay. Estuvo de visita primero en Brasil, después en Uruguay, y con el doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, en aquel momento, primer presidente de izquierda del Uruguay, terminaron yendo juntos a pescar a un lugar muy, muy apartado, los dos solos, y terminaron siendo amigos. Conversaban mucho, porque Bush estaba muy interesado en saber por qué en América Latina no querían a Estados Unidos. No, claro. Sí, sí. A ver, Bush habla español, que yo lo vi en alguna entrevista hablando español, porque, bueno, dice que en Texas aprendió en el colegio, pero aparte que había mucha gente que hablaba español, porque, bueno, Texas era parte de ese imperio malvado, ¿no? Que, bueno, espera, un segundo, Gustavo, que voy a hacer una cosa. Eso estaba pensando que aquí, en la frontera norte, mi libro, que cuento la expansión por el Texas y Nuevo México. Una cosa que tiene que ver con lo que decías antes, Juan Carlos. Hay una cuenta de Twitter que sigo yo, que me interesa, me parece buena, que es Republicanos contra Trump. Es una republicanos tradicionales, ¿no? Desde toda la vida. Y ellos sí que están a favor de la oposición venezolana, claramente. Y es una cuenta importante, es una interesante cuenta. A las 14 horas de Venezuela habla María Colina, al parecer. Bueno, a ver. Es verdad que en su Twitter no publica desde ayer, nada. Es raro porque con una VPN podía hacerlo, lo que sea, ¿no? Podía intentar, ¿no? Publicar algo y no, está silenciada su cuenta. Si lo dice a esa hora, deben de ser como las 18 aquí, o sea, dentro de unos 40 minutos. Vamos a ver más. Una de las cosas que me extraña es el silencio de Marco Rubio. Ahora estaba buscando a ver si había hecho algún tipo de declaración sobre Venezuela y no encuentro nada de Marco Rubio. Eso me sorprende mucho más que cualquier cosa que pueda decir Trump. Sí, bueno, Marco Rubio. De Trump podemos esperar cualquier cosa en cualquier momento. Rubio me parece una persona, más allá de afinidades o no que alguien pueda tener con él, me parece una persona mucho más centrada y ubicada, y me extraña el silencio de Marco Rubio en el caso de Venezuela. Ahí tiene algo. No. En las últimas 24 horas no veo ninguna declaración de Rubio. Creo que es este, ¿no? No. Vamos a ver preguntas. Tuve familia que estuvo en la clandestinidad en la dictadura uruguaya. Para poder estar en esta situación hay que tomar recaudos, menos ansiedad y esperar a que sea seguro para poder retomar tareas. Bueno, sí, la idea es que, a ver, no, tendrán que ir poco a poco, ¿no? Pero la verdad que esto es desesperante, porque claro, las siguientes elecciones, en 2031, que son las siguientes elecciones, ¿qué posibilidad tiene la oposición de ganar? ¿Cuántos quedarán? Es decir, ¿cuánta gente marchará? Es decir, a ver, el país se está vaciando, y se está vaciando de la gente que es en contra del régimen. ¿Qué posibilidad hay que las próximas elecciones sean? Sí. Es que va a haber unas elecciones, con todas las comillas que se pueden hacer, a asuntos locales, regionales y asamblea, en un paquete que va a ser todo junto. Y evidentemente van a hacer explícito la amenaza que ya dijo Diosdado de que la oposición no se va a poder presentar. No es que vayan a hacer un chanchungueo, no, evidentemente no les van a poder presentar candidatos, y por lo tanto nos vamos a poder encontrar con una situación en la que ni siquiera lo que pasa ahora. Miren cómo sucede en Cuba. ¿Se puede presentar a alguien que no sea del Partido Comunista de Cuba? No. Con lo cual se encuentra uno con una asamblea cubana en donde el 100% son miembros del Partido del Comunismo. Este es el horizonte de Maduro en el ámbito regional, local y de la Asamblea Nacional Venezolana. Sí, claro. Es lo mismo que insinué ayer respecto de lo que sucedió en
en Argelia. En Argelia tuvo durante 30 años una dictadura de partido único. Y se intentó en el año 91-92 hacer un tránsito a una democracia pluripartidista. Se enfrentaron con el FIS, el Frente Islámico de Salvación, que ganó la primera vuelta. Y entre Francia, la propia nomenclatura de Argelia, vieron que aquella victoria, en caso de corroborarse la segunda, suponía una victoria para no volver a votar jamás. Con lo cual, esta nominación para autoproclamarse presidente el día de hoy de Maduro, en la práctica es una nominación para no volver a votar realmente nunca más en Venezuela. Aunque haya urnas y papeletas. Sí, sí. O como aquellas de sí, no. Sí. ¿Quiere votar usted al amado líder? Mira, aquí hablando de Dionisio, de Diosdado, acaba de sacar un vídeo, no sé si yo lo acabo de ver ahora en Twitter, no lo había visto en todo el día, que es con el bolso supuestamente de María Corina. Ahí os va, ¿eh? Alucinamos lo que vamos a escuchar. Yo me asomé aquí. Todo arrugado. Chicote aquí. Debe prender empujado porque no veo aquí veo una inyección aquí. Espera, para un poco. Diazepam. No, Diaceguay. ¿Esa la venden con récipe, ¿verdad? Ah, mira. Ah, caramba, vale. Récipe. Aloperidol. Eso es antipsicótico. Y esquizofrenia. Ese. Diazepam. Este mismo es Diaceguay. Tratamiento para la ansiedad, convulsión y vía intramuscular. Mira, y este médico es Lemiec. ¿Ah? Lemiec. Parece francés, ¿verdad? Esta vez. Captopril. Y yo creo que se le olvida porque le puso aquí tensión, ¿ves? Aloperidol, perdón. Aloperidol. Más aloperidol. Estoy buscando una foto mía aquí, es que... Aunque entonces hay que sacar... Esa cartera tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Secreto. Registren la cartera de una mujer porque usted cuántos espacios tiene. No se pongan a registrar la cartera a la esposa de ustedes. Sea o no sea la cartera, es lo más patético que se puede hacer en un ministro, ¿no? Es un ministro, es decir, esto estamos hablando de que Venezuela se convirtió en el club de la comedia 2.0, ¿no? Es decir, esto es, ya lo de aló presidente era simpático porque sacas buenos gags, ¿no? Pero esto es una forma de política, esto es la populismo, demagogia absoluta, ¿no? La imbecilidad del ciudadano, convertir al ciudadano en idiota y que piense que la política es esto, ¿no? La verdad que esto... Quiere emular una suma de Heinrich y de Joseph, pero no le llega ni al uno ni al otro. Es como aquella situación de la historia se repite y a veces como patético. Y esto es una práctica versión de aquello.
No, y aparte, esto es algo muy de estos sistemas autocráticos, ¿no? Es la crítica ad hominem. Es decir, si tú no puedes acabar con un adversario intelectualmente o no puedes acabar con él, lo vas a hacer ¿qué? Idiota, tonto, analfabeto, en este caso con problemas mentales, esquizofrenia, depresiones, ¿no? Es decir, es el sistema típico de las dictaduras y de los bots y de los amantes de estos sistemas autoritarios, que es la crítica ad hominem, ya que no puedes acabar con el pensamiento, porque no, claro, digamos, lo que hace es destruir a la persona. En este caso está llamando a esta mujer todos estos estados médicos, ¿no? De una persona que tiene problemas psicológicos, ¿no? Es decir, es mucho más que eso. Psiquiátricos, sí, porque está con medicación, eso es psiquiátrica, sí. Pero, es una falta de respeto. Completa, sí. Pero más allá de eso, estaría bueno saber si algunos de estos medicamentos sirven para las personas que hablan con pajaritos. Sí, yo creo que sí. Sí. Porque tienen a un dictador que tiene problemas mentales. Evidentemente ahora también vemos, con todo respeto para las personas que sufren... evidente. ¿no? Pero acá estamos viendo a personas que no sufren problemas mentales, los disfrutan. Es el caso de Maduro y de Diosdado Cabello, que lo que hace en este video ya no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Es una falta de respeto a la persona, a la familia de María. Ya está, porque me voy a empezar. No, te calientas, nos calentamos, sí. Es indignante lo que hizo, es indignante. Sí. Lo que le hicieron a la madre, rodeando su casa, también son cosas que pero esto va dentro de esas políticas del scratch, ¿no? Hacer scratch a los políticos. El pueblo puede oprimir y presionar a los políticos porque, bueno, se puede siempre que no seas tú, ¿no? Eso es algo consustancial, ¿no? Con esta gente, ¿no? Pueden hacer un programa de humor siempre que no sea sobre ti, ¿no? Es decir, bueno, en este caso no se basan en la libertad, se basan en los medios públicos y en todo sistema de casi medio de comunicación único para hacer estos programas, ¿no? Al final estamos pensando que esto lo ve gente y al final a mí me recuerda a los programas de lo que llamo yo el hormiguero nuclear ruso, ¿no? Es decir, muy parecido. Aquí bromean con esto y en otros bromean con armas nucleares, ¿no? Al final la autocracia nos lleva a esto, a una falta de respeto a la humanidad completa, ¿no? Pues vamos a más preguntas. ¿Por qué no negocian con Maduro exigiendo mínimos de derechos humanos y bienestar en el pueblo? Así como con dirigente sirio, sería mejor para el pueblo venezolano y eliminar las sanciones. Bueno, yo no creo que podamos comparar la situación de Siria con Venezuela. Venezuela, con el respeto a la democracia, estaría gobernando otro, que en Siria no hay posibilidad de votar. No había posibilidad de votar al de antes y al de ahora no sé yo si va a haberlo. Pero que no me comparemos. Siria es una dictadura que está ahí militarmente desde el primer momento y esto fue casi una cocción a fuego lento que se apoderó de la democracia y la democracia se quedó sin resortes para defenderse y es el problema que... Hay que decir claramente que ¿por qué se nos negocia con Maduro? Ya, por una cosa que es bastante sencilla de explicar. Porque ellos han puesto en todo lo alto del frontispicio la supervivencia del régimen y de su forma de vida. Por tanto, han decidido sacrificar todo, ya sea la forma de vida del pueblo, la situación industrial, empresarial, todo lo que sea superfluo al mantenimiento del poder por esa capa oligárquica, nobiliaria, aristocrática, con el monarca instituido, el señor Maduro, es algo que está dispuestos a sacrificar. Por tanto, cuando se ha habido incluso los acuerdos de Barbados, claro que ha habido negociaciones. Incluso Heinrich negoció con el conde Folke Bernadotte tratando de salir vivo de aquello. Por tanto, siempre hay negociaciones bajo cuerda, de manera más o menos en bambalinas. Pero esto no significa que se vaya a llegar a una fin, sobre todo cuando si una parte no quiere, es como los linchamientos. Los linchamientos no es aquello que se decía, dos no se pelean si uno no quiere, porque los linchamientos existen. Claro que existen. Y por tanto, es imposible negociar con aquel que no quiere negociar absolutamente nada más que aquello de lo que vive, que es el mantenimiento de su propia dictadura.
Hay una noticia interesante, me parece importante. Mónica García de Más Madrid dice que es una dictadura Maduro. Importante esta declaración. También el Reino Unido vuelve también a sancionar a 15 altos cargos. No está en la Unión Europea, pero bueno, sigue el mismo camino. La presidencia de Nicolás Maduro carece de legitimidad según la Unión Europea. Maduro dice que su juramentación es una gran victoria de la democracia venezolana. Bueno, eso sí, claro, para él. Bueno, la recompensa, bueno, tenemos estas informaciones que nos ponen un poco más lo que está sucediendo, claro, porque estamos esperando a lo que pase, ¿no? Con María Corina y, bueno, con Edmundo, que no se sabe nada de él, ¿no? Cuando hablan de nuevas elecciones, hablan de qué pasará con el país al día de hoy y mañana qué pasará con la libertad, esperando elecciones de 5 años más, ¿no? Son 6 y bueno, ya oí que por ahí no, que no prometen eso, en 6 no va a haber una oposición real, ¿no? Y dicen que acaba de decir Maduro que las próximas elecciones serán en el 2054. A ver eso. Si las elecciones si las próximas elecciones van a ser como las últimas elecciones, por mí pueden ser mañana. No cambian nada. Sí, hay gente que lo dice, sí. Está en algún medio. Se ha pronunciado Eric Prince, parecía muy involucrado. Yo no conozco, no sé quién es Eric Prince, no sé. Eric Prince es el responsable de Blackwater, que dijo... vale, el de la recompensa. Ya casi Venezuela. Y el que respondió cuando sacaron lo de los $100.000 para capturar el mundo, dijo, bueno, a Tarek William Saab no le pongo yo $100.000 para este poeta amante de Hugo Chávez. Que es el fiscal de Venezuela, supuestamente. Bueno, no. Las preguntas que muchas se repiten, a ver si encuentro alguna más. ¿De verdad y seriamente creen que en la palabra de Boric busquen la respuesta en la corrupción interna? Le pillaron pagando $1 millón a senadora y ministra por una casa de Allende. Bueno, no tengo idea. ¿Cómo estaba? Sí, Yo no sé lo que pasé. Eso ya me ha llegado el hecho de que cuando Paraguay rompe relaciones con Maduro, pues algo le sacan al presidente de turno de Paraguay. Cuando Chile hace esto, pues le sacan un cantar a Boric. Cuando Perú también reconoce a Edmundo, dice, no, Dina Boluarte es una dictadora, dio un golpe de Estado. No, el que dio el golpe de Estado fue Pedro Castillo y lo dio en televisión, con lo cual todo el mundo debería de saberlo, pero claro, el relato alternativo hace maravillas y te empiezan a decir, es que es la menos popular en Chile, en Perú. En el caso de Boric tampoco es que sea muy popular en Chile, pero Dina Boluarte responde a un esquema general en el que ningún presidente de Perú ha sido popular, ninguno. Y el golpista en todo caso es el Congreso, que tiene también su harina de otro costal, e incluso seguramente daría para programa entero. Por lo tanto, no abundaré en meterme con ellos. Es un tema que no es tan... Ahora que lo leo, tengo que informarme bien, pero lo que pasa es que al parecer querían comprar la casa de Allende para hacer un museo o algo, y como es una comunidad de vecinos y la forma allí de reparto de la propiedad horizontal no es como en España, no pueden meterse en una comunidad de privados, una comunidad... Debe ser parecido a Estados Unidos, esto que al final te pueden decir los vecinos si entras o no en una casa. Pues algo parecido, que a lo mejor no puede el Estado tener propiedad en una cosa horizontal, ¿no? Una propiedad horizontal. Algo parece que es lo que dicen aquí. Y deberían usar a alguien como intermediario. Bueno, está mal, si está mal, pero bueno. Pues vamos a ver qué sucede y podemos finalizar si queréis, si no veo más preguntas. Si vosotros veis alguna pregunta en los chats o algo, me lo comentáis. ¿Sabes si drogaron o inyectaron a María Corina? No, yo no creo, no sé. La mujer hablaba muy ronca porque estuvo pegando voces y claro, que hablaba así por la ronquera, ¿no? Pero bueno, no hay ninguna publicación de ella en su red social desde ayer, ¿no? Y eso es llamativo, ¿no? Eso es lo que a mí me genera cierta incertidumbre
y dudas sobre todo lo que ha pasado en estas últimas casi 24 horas ya del secuestro o no secuestro de María Corina Machado. Y en el video lo que se puede ver es que es un video absolutamente diferente a todos los videos que hizo antes María Corina Machado, y una de las cosas que se marcan es que lo hace en un lugar donde se puede ver, se puede llegar a identificar dónde lo grabó. Evidentemente yo no, porque no conozco Caracas, pero las personas que conocen Caracas ven ese video y saben, estaba en tal plaza. Sin embargo, todos los videos que ella hizo antes no tenían absolutamente nada en lo cual se pudiera identificar en dónde se encontraba ella. No, pero es más o menos donde detuvo la policía. Fíjate esta imagen, y esta es un jardín, hay unos árboles muy parecidos, tal. Bueno, puede ser perfectamente que lo obligasen a grabarlo, ¿no? Sí, es lo más posible. ¿Se ve la luz al final del camino o seguirá Venezuela sometida? Me quiero jubilar en Venezuela. Pues no, señor. No os lo puedo decir. Yo tengo conocidos venezolanos y la verdad que me da pena por ellos, por su país. De momento la batalla sigue abierta, porque no porque se haya juramentado Maduro significa que el asunto haya terminado. Por tanto, hasta que ellos no lo vean tan oscuro como algunos lo pueden ver, pues la cosa sigue recayendo en la población de Venezuela, en el pueblo de Venezuela. Claro, el problema es que un pueblo que está, no sé, 8 millones fuera de allí. O sea, la fuerza que tiene la oposición es cada vez menor y al final también puede pasar algo. Por ejemplo, la gente que vive en los cerros, ¿no? Que era siempre muy, chavista, porque les daban esos comedores sociales, les daban un dinero. Ahora son de los que están bajando las protestas también, porque claro, ya la situación es tan atroz que ya solamente los más involucrados en el régimen viven bien. Sí, ahí está el caso de Petare, que es un barrio bastante pobre en Venezuela y que, habitualmente votaba 55 o 60% en favor de Chávez y ha votado por un 70% en favor de Edmundo González Urrutia. Por tanto, ahí hay una cosa que está clara. Los más desfavorecidos votan por Edmundo. Y es la boliburguesía, los más súper ricos, la votación que desfavorece a votar al régimen para sobrevivir, para mantener sus propios privilegios de clase, de casta. No te puedo decir que no. Pues Gustavo, muchas gracias por venir a ver un artist. Espero que vuelvas otro día a hablar de América, a hablar de política americana y también, si quieres, de otros temas de política internacional, porque sé que tratas más temas. Y Juan Carlos, muchas gracias por siempre. Esta es tu casa. Aquí tengo la suerte de contar contigo siempre que haya un tema de política internacional. Estás aquí al quite. Y la gente invitó a ver el canal de Juan Carlos, que ya insisto todos los días, pero hay que seguirlo a Juan Carlos. Y Gustavo, ¿tú tienes también un canal de YouTube? Sí, o... Tiene. Vale, yo tengo un canal. Yo no lo conozco, espera, ¿no? Un segundo, porque yo Juan Carlos me lo recomendó, o sea, Gustavo me recomendó a Juan Carlos, pero a ti no te tenía yo como canal. ¿Me lo dices, Gustavo? ¿Con tu nombre es o cómo es? Sí, es con tu nombre, ¿no? Pues me suscribo aquí y vamos a... Aquí lo tenéis. Y que hablas de geopolítica también, ¿no? Pues ahí tenemos temas interesantes. Tratas el tema de Israel también y Oriente Medio. Por tanto, me pondré a escucharlo y veremos si un día nos vienes a comentar tu visión del conflicto también aquí. Encantado. En Venus. Que esto es un canal en sí de geopolítica y militar. Aunque yo creo que para mí este tema de Venezuela, al igual que otros, es un tema que va más allá de la política nacional. Es un tema, desde mi punto de vista, de esa guerra entre las autocracias y las democracias, que tiene distintos campos de batalla, ¿no? Desde el campo de batalla real, como en Ucrania en el fondo también Israel, Oriente Medio, tiene focos de ese tipo de autocracia teológica, ¿no? Frente a una democracia con sus problemas. Gustavo, nadie es perfecto, ni España es perfecta, ni Estados Unidos, nadie es perfecto, pero sí que en el fondo la gran diferencia de una democracia con una dictadura es que en la democracia al final puede que por un cambio electoral el que lo hizo lo pague, cosa que en una dictadura solo cuando
el dictador se acabe o lo acaben matando o se muera en su cama, empiezan a pagar, ¿no? Y eso es la gran diferencia. Muchos que critican a las democracias para meternos una dictadura aquí en Europa o en América, donde sea, dicen que las democracias son corruptas. Claro que son corruptas porque se sabe. En las dictaduras nadie sabe quién es corrupto porque nadie critica al régimen, ¿no? Pues Juan Carlos, si quieres decir algo como despedida final. Pues que ciertamente estoy muy a gusto en esta casa, muy agradecido en poder estar aquí las veces que he ido viniendo. Y solamente se puede decir en un día como hoy algo que es bastante sencillo y está en el himno nacional de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. ¿Y Gustavo? No, simplemente para cerrar, hoy el mundo se divide básicamente, o sea, si queremos hacer un mundo bipolar, entre democracias y dictaduras. Yo elijo la democracia, que al menos es el menos malo de las formas de gobernar que conocemos, y la democracia me da una opción, que es cambiar. La dictadura no, solamente me da la opción de arrodillarme. Así que siempre voy a elegir las democracias sobre las dictaduras, y de eso se trata esta lucha, el tener el derecho a tener la posibilidad de cambiar. Y reitero lo que dije antes, tenemos que tener mucho cuidado con los que utilizan la democracia para poder llegar a convertirla en una dictadura. Este es el caso, es decir, las dictaduras, aunque muchos nos los vendan con golpistas que llegan a una guerra civil y toman el poder y hacen una dictadura y mueren y a los 50 años se recuerda esto, hay que recordar que muchos autócratas del mundo llegaron por elecciones. Parece que la gente se olvida del cabo austriaco que llegó como una democracia, fue elegido y fue quemando el sistema desde dentro y cociendo a la rana con fuego lento, igual que pasó con el bolivarismo, es decir, Chávez ganó. Cuando hizo el golpe de Estado fracasó, acabó en la cárcel y al final hizo lo mismo en vía lenta, ¿no? Poco a poco. Cociendo a la rana, ¿no? Y la rana somos nosotros, los ciudadanos. Alguien pensará, y lo digo, y yo creo que estáis pensando lo mismo que yo, los que dicen que en las dictaduras hay que vivir arrodillado al régimen, es que muchos piensan que si hay una dictadura son ellos los que harán arrodillarse a otros. Y eso es lo que les mola. Estar en el lugar correcto de la dictadura. Y eso nunca se sabe, porque ¿cuántos apostaron a lo mejor al comienzo del leninismo por Lenin y por Trotsky y llegó Stalin y los metió a todos en el gulag, ¿no? E incluso aquellos que confiaron en Trotsky acabaron en el gulag también, porque las dictaduras son así. A veces te arrodillas mucho y tampoco sirve. Pues muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias, Juan Carlos, y espero que volváis aquí a vuestra casa, en esta casa, que en el fondo ya me obligan a ser una trinchera en la lucha por la libertad y la democracia. Incluso me están obligando cada vez más gente que me critica a hominem, y eso me está haciendo más fuerte, y ya veréis que lo que antes era no hablar, ahora voy a hablar. Muchas gracias a todos, a los dos, y me despido de todos vosotros, agradeciendo siempre que estéis aquí, que confiéis en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, para conocer lo que está sucediendo en este convulso mundo, un mundo que alguien está dando fuego para calentarlo, hervirlo, y que creen que en esa explosión saldrán ellos beneficiados a la costa de muchos ciudadanos del mundo que solo quieren vivir en libertad, y nos están haciendo cocernos a fuego lento. Por lo tanto, cuidadito con esto que está pasando, y nada más, os dejo y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar.